Bien, vamos a ir arrancando, ya son y 6, así que este, esperamos unos minutos para que se sumen algunas personas más, pero ya es tiempo cumplido. En principio, gracias a todos los que se han conectado para escuchar esta interesante charla que va a dar Enrique Posada. Voy a hacer un breve resumen de su currículum, que es muy extenso, para no tomarle tiempo y dedicarle el 100% del tiempo a la temática que nos va a dar Enrique. Enrique es colombiano, es ingeniero mecánico, tiene un máster en ingeniería mecánica, tiene un diplomado en gestión tecnológica, un diplomado en gestión ambiental e industrial. También tiene un máster en crítica de cine, interesante esa combinación, y en sistemas de gestión energética, básicamente es auditor de ISO 50001. Es presidente del miembro de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, que si, por favor, Enrique, corregime, que es parte del Waste to Energy Research and Technology. Es parte también de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y del Air and Waste Management Association. Tiene mucha experiencia, muchos años de experiencia en todo lo que es estudio y control de contaminación ambiental, movilidad urbana, sostenibilidad, diseño, etcétera. Y su principal campo de trabajo siempre ha sido la investigación de desarrollo en medio ambiente dentro de la ingeniería, y también la parte de contaminación. Así, a su vez también tiene varias publicaciones en el campo de la energía, de la ética ambiental, del medio ambiente. Y bueno, y también como comenté antes, se ha dedicado también al arte, la poesía y las películas. Así que es un perfil muy interesante el de Enrique. Dicho esto, Enrique, el foro es todo tuyo. Adelante y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho a la Cámara de la Industria Química y Petroquímica de Argentina la invitación a esta charla. Esta charla la he preparado con base en mi experiencia dentro del tema de aprovechamiento de residuos, experiencia que se ha complementado con el tema del aprovechamiento térmico a través de nuestras relaciones con WebTERT, que es una entidad internacional centrada en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y que tiene que ver con una serie de eventos que se han realizado internacionales, más de 20 eventos donde se ha discutido ampliamente cómo trabajar el aprovechamiento de residuos desde el punto de vista térmico y cómo poner en común al Estado, a las instituciones académicas y a las instituciones industriales para desarrollar este tipo de procesos. Mi trabajo actualmente es con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, que la llamamos la SAI, que es una entidad de ingeniería que incluye en Colombia este consejo UETERT. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito pues de esta idea de que haya un consejo UETERT. Es un liderazgo que viene desde la Universidad de Columbia en Estados Unidos y en bastantes países, unos 20 países, hay consejos UETERT y se trabaja de una manera colaborativa. En Colombia lo tenemos arropado por esta Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y lo que nosotros queremos es contribuir a identificar oportunidades para trabajar los temas del aprovechamiento de los residuos, entendiendo perfectamente que el tema de los residuos es un tema que nos agobia, es un tema de presente y de futuro. Y hay que tener como mucha inteligencia para hacer un aprovechamiento de los residuos, porque sobre esto hay muchas ideas que voy a tratar de discutir un poquito. Bueno, este tema del medio ambiente lo entendemos hoy en día bajo el concepto de la sostenibilidad.
Y los elementos de la sostenibilidad son tres. Son la economía, la sociedad y el ambiente como tal. O sea, sostenibilidad trasciende al ambiente y tiene que ver con un equilibrio de tres aspectos: el ambiente, la sociedad y la economía, que tienen múltiples aspectos. Por ejemplo, en la economía están los elementos agrupados en este círculo, y en la sociedad están los agrupados en este círculo, y en el medio ambiente están los agrupados en este círculo, que apenas he colocado algunos de los muchos que hay. Por ejemplo, si yo pongo estos círculos como están dibujados acá, veo intersecciones donde tienen las cosas relación entre la economía y el medio ambiente. Aspectos como la eficiencia, el reciclaje, el término de aprovechamiento, la imitación de la naturaleza, los registros, la valorización, son elementos que tocan tanto la parte económica como la parte del medio ambiente. Y también hay intersecciones entre la sociedad y el medio ambiente. Temas como el balance, el contacto, el respeto, la adaptación, el arte, la poesía. Y también la sociedad, obviamente, está muy relacionada con la economía a través del ahorro, del cuidado, de los bienes, del comportamiento bueno, de la solidaridad, de la visión. Y cada uno de estos elementos tiene aspectos independientes. Y la unión de todos da el centro, que es como la base de la sostenibilidad. Y la base de la sostenibilidad tiene que ver con la sabiduría, con una visión holística de las cosas, que tenga en cuenta todos los elementos, precisamente con el equilibrio o el balance, con la idea de futuro, con la idea de ser estratégicos y con la idea de protegerse contra los daños. Entonces, todo este paquete se integra en este elemento central. Entonces, como podemos apreciar, hay una gran complejidad en todo esto. Y esa gran complejidad es la que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de aprovechamiento inteligente de los residuos. Y nosotros estamos hablando en esta charla de unas tendencias a utilizar inteligentemente el hecho de que los residuos son muy mezclados y tienen energía. Entonces, una idea que podemos tener es separar perfectamente los residuos, pero esa idea tiene dificultades prácticas. Siempre nos van a quedar residuos mezclados. Y estos residuos mezclados, afortunadamente, tienen energía, entonces se pueden aprovechar. Y el sector de los plásticos tiene mucho que ver con esta energía, porque el contenido más energético de los residuos son los plásticos. Eso lo tenemos que entender. O sea, los plásticos son los aspectos más energéticos de los residuos. Entonces nos ayudan a entender las posibilidades de aprovechamiento energético. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Cuando hablamos de sostenibilidad, no nos podemos escapar del tema cultural. No nos podemos escapar del tema cultural. Imposible. ¿Y qué es la cultura? Muchas definiciones puede haber de cultura. La que yo propongo es un conjunto de prácticas, de ideas, de creencias, de formas de pensar y de niveles de conciencia que tienen los grupos humanos. Entonces los grupos humanos hacen como una estructura de sus ideas, de la forma de pensar, de la conciencia que tienen, y eso conforma una identidad cultural. Y estas identidades culturales van cambiando en el tiempo. Y hoy en día está muy involucrándose en la identidad cultural el tema de la sostenibilidad. Y es un tema del cual no se hablaba hace 40 años, se los puedo decir, porque yo hace 40 años estaba por ahí dando vueltas en el mundo, pero se habla hoy abundantemente. Eso quiere decir que la cultura involucró la sostenibilidad como un elemento ideático, como una forma de pensar. Y la sostenibilidad tiene dos elementos asociados con ella, que es la complejidad y los ciclos.
Y esto también es novedoso para el ser humano, porque el ser humano no tiene tan claro mentalmente el concepto de la complejidad. El ser humano piensa de una manera lineal, o sea, de un elemento sale otro y sale otro y sale otro en secuencia. Y no cae en cuenta mucho el ser humano de la retroalimentación, del hecho de que las cosas se devuelven y forman ciclos y de que están interconectadas. Entonces, es un elemento que tenemos que entender y asumirlo culturalmente para poder tomar decisiones sabias. Y otro elemento importante es el desarrollo de la conciencia de las personas, de la conciencia de las organizaciones y de la conciencia de los países. Y se puede evolucionar hacia lo que se llama estados avanzados de conciencia. O sea, no nos tenemos que quedar en lo primitivo, sino que podemos avanzar creativamente, creando nuevas opciones de pensar, nuevos estados de conciencia. Para crear, para crear cosas nuevas, hay que tener una actitud que se llama actitud creativa. O sea, no podemos crear cosas nuevas con una actitud opuesta a crear. Sería una contradicción. Entonces, si queremos establecer un mundo nuevo, hay que crear un mundo nuevo. Y la creación del mundo nuevo va a tener que ver con aspectos de la mente que tienen que ver con la imaginación, con las visiones, con las declaraciones, con los compromisos, con la capacidad de observar la realidad y descubrir en la realidad elementos novedosos. Eso es una forma de mirar la vida, que es la mirada creativa. Y es bueno empezar a hablar de la industria del plástico ya y decir que la industria del plástico está en la frontera de la tecnología y de las aplicaciones. O sea, la humanidad claramente se ha vuelto plástica. Todo se ha vuelto plástico. Los utensilios, los vehículos, los aviones, el dinero, la forma de empacar los alimentos, la forma de amoblar las casas, de construir, muy plástica. Y eso es muy interesante porque muestra que la humanidad ha encontrado unos materiales novedosos de gran capacidad de resistencia química, de resistencia en el tiempo y muy económicos. Entonces, por eso la humanidad se vuelve plástica. Entonces, tenemos que aprender a compartir el aspecto del plástico con la sostenibilidad, porque la humanidad le tiene mucho miedo a los plásticos como elementos que se oponen a la sostenibilidad, porque los ve como elementos que no son eh, reducibles por el ambiente, que permanecen en el ambiente. Entonces no son bioreducibles. Entonces la gente dice malo, malo porque está presente siempre. Entonces tenemos que explicar muchas cosas, entender muchas cosas para poder saber hasta qué punto nuestro sector industrial es sostenible. Bueno, para poder ser creativos hay que desarrollar la intuición, la capacidad de preguntarse y la capacidad de responder. Y esto se hace con preguntas importantes, con preguntas fundamentales, con acciones fundamentales, que obviamente dan origen a inquietudes fundamentales. No con temas superficiales únicamente, sino con temas de calibre, temas que le dan la vuelta a las cosas, que tienen que ver con palabras como desarrollo, que es desenvolver las cosas que están apretadas, abrirlas. Innovación, que es traer lo nuevo. Investigación, que es buscar el vestigio, lo que está oculto, para generar alternativas. Y el sector de los plásticos está muy criticado porque el sector de los plásticos está contribuyendo con la contaminación, por ejemplo, al problema de los microplásticos en el mar, de las bolsas plásticas, de los desechos plásticos, y entonces la gente ve el sector plástico como un sector enemigo, cuando no es así, al contrario, es fácil
estudiando las cosas, vais a encontrar que, por el contrario, el sector plástico es un sector amigo del medio ambiente porque los elementos plásticos son muy asociados con la sostenibilidad. La mayor parte, por ejemplo, de los equipos de control ambiental tienen elementos plásticos y por eso funcionan muy bien. Y la forma en que los vehículos se han vuelto económicos y menos consumidores de gasolina, y lo mismo los aviones, es porque están riquísimos en elementos plásticos. Y lo mismo, la construcción es mucho más sostenible al tener elementos plásticos involucrados en ella. Entonces tenemos que asociarnos bien y resolver los problemas que tenemos, que hay problemas también, lógicamente. Entonces, dentro de la cultura, yo les voy a tratar a ustedes de explicar una idea, que es la idea de aprovechamiento térmico de residuos plásticos no aprovechables de otra manera. Los residuos van a estar ahí y muchos de ellos van a ser de naturaleza plástica. Y idealmente, ojalá separemos eso y lo metamos totalmente a la economía circular, pero no va a ser factible totalmente. Siempre nos van a quedar unos residuos que no son recuperables y que tienen poder calorífico. Entonces, la idea de waste to energy, desde los desechos hasta energía, es una idea que la tenemos que adoptar en Latinoamérica también y está muy adoptada en el mundo. Entonces, eso tiene, como en toda la vida, tiene unas ideas detrás que llamamos los principios básicos o la teoría. Tiene un conocimiento práctico que es de tipo experimental, de tipo ensayo, de tipo planta piloto, de tipo laboratorio y de tipo producción. Hay un estado del arte que tiene que ver con la sabiduría que existe en lugares del mundo o en algunas empresas o en algunos equipos que nos muestran como ejemplo la sabiduría, el arte máximo. Solo entendemos y lo practicamos conociendo. Y hay todo un establecimiento comercial, hay gente que fabrica, que vende, hay proveedores, hay un mercado. Estos cuatro elementos, la teoría, los ensayos, el estado del arte y la parte comercial, siempre son como elementos novedosos para la estrategia, para trabajar la estrategia. Y la estrategia que la gente quiere hoy en día dentro del tema de la sostenibilidad es lo que llama la economía circular. La economía circular, como muestra este diagramita, tratamos de que no haya recursos que se utilicen y luego se conviertan en residuos que van al planeta, que van al aire, a las aguas, al mar, a los suelos. No queremos eso. Queremos que introduzcamos de nuevo en la cadena los sobrantes del sistema para convertirlos a su vez en productos, de tal manera que consumamos menos materias primas y se enriquezca la utilización de los materiales y se empobrezca la disposición de los materiales a rellenos sanitarios y a otros temas como son los mares, de arrojar cosas. Entonces, no queremos arrojar cosas por ahí, queremos economía circular. Es un desafío, es fácil de dibujar, muy bonito se dibuja con el planeta, con las ciudades, pero difícil que es. Entonces ahí es donde viene la sabiduría. Entonces, ¿cómo es la sabiduría? Entonces, la sabiduría la podemos encontrar un poquito en lo que llamamos el estado del arte de los países. Y yo he puesto aquí 5 países como icónicos, pues, para entender un poquito cómo es la situación en términos de residuos. Y he puesto Francia, Alemania, Italia, Holanda y puse también a Estados Unidos para mostrar un país de América muy avanzado y he puesto los parámetros ahí. Están en la primera columna los desechos totales que botan estos países en millones de toneladas por año y también lo puse entre paréntesis en kilogramos por día por habitante. O sea, Francia produce 13 kilos por día de desechos totales y Estados Unidos lo sacaríamos sabiendo la producción total de desechos de Estados Unidos, pero
pero no la tengo ahí, pero seguramente que es mucho más grande. Y podemos ver acá que la producción urbana municipal de desechos es una producción mucho menor que la producción total de desechos. En Francia, por ejemplo, es la 10ª parte. En Alemania es un poquito más grande, es por ahí la 8ª parte. En Italia es la 4ª parte, la 6ª parte. Y en Holanda es por ahí la 15ª parte. Entonces, ya en términos de producción de desechos municipales por habitante, ya no son tantos kilos, son del orden de 3, 1 a 3 kilos. En Latinoamérica es del orden de 0,7, 0,8 kilos por habitante. Entonces aquí hemos definido el problema en términos de cantidad de material de la cual hay que disponer. No hablemos de esta parte industrial total porque eso tiene sus vehículos para disponer. Son los residuos de construcción, los residuos de la infraestructura, los residuos industriales. Eso está muy organizado por otros canales. Preocupa a la comunidad es esta parte, que son los derechos municipales. ¿Y cómo hace la gente con estos derechos municipales? Entonces tienen como unas vías. Estas vías son reciclaje, que es lo que todo el mundo quisiera, pero que como mucho se va a llegar al 50%, caso de Alemania, en Estados Unidos está en el 24%, y hay que entender que en este reciclaje hay mucha ayuda de los países asiáticos que reciben residuos para a su vez convertirlos en otras cosas, o si no, no serían capaces de llegar a estos valores en el mundo. O sea, el reciclaje está por el lado del 33% yéndonos bien. Ahora, hay otro reciclaje que es el reciclaje orgánico, porque los materiales municipales tienen mucha parte orgánica, desechos de comida, desechos de jardín, y esta parte orgánica es significativa y también se puede utilizar. Entonces, en el mundo desarrollado, el más desarrollado de todos es Holanda, donde el 28% de ese material orgánico se hace parte de la cadena, pero en Estados Unidos apenas el 7%, en nuestros países muy poquito, y en los países otros europeos es del orden del 19%. Entonces estamos hablando aquí del orden del 30%, aquí del orden del 20%, y ahora la parte térmica, que es tomar los residuos, que definitivamente no se pueden aprovechar ni por reciclaje, ni por tratamiento orgánico, y que tienen poder calorífico, entonces lo llevamos a una planta de aprovechamiento de energía, y esto hace otro 30% más o menos. En Holanda un 44%, en Francia un 35%, en Alemania un 27%, Italia menos y Estados Unidos muy poco. Y en nuestros países poquísimo, poquísimo aquí. Ahora, en los rellenos sanitarios va el resto, que viene desde unos que sobran en el tratamiento de los desechos térmicos hasta los que se botan directamente a los rellenos sanitarios. Y los rellenos sanitarios en Estados Unidos son el 60% del material. En Europa son del orden del 10%, algunos del 20%, pero en promedio pueden ser del 10%. Y en nuestros países, casi el 100% van al relleno sanitario, quitando el reciclaje. Entonces, en nuestros países podemos tener un 10-15% de reciclaje, orgánico podemos tener un 3 o 4%, y el resto de nuestros países, o sea, del orden del 85% va a relleno sanitario. Entonces, nuestras economías en nuestros países son muy poco circulares. Bueno, cuando miramos esto en términos de qué tan circular es la economía, hay un indicador de la circularidad de la economía que es dividiendo U. Estamos hablando de la parte de residuos domésticos, ¿ok? De residuos domésticos. No estamos hablando de todos los otros residuos, que esos tienen otra visión totalmente distinta, que son residuos muy industriales, donde hay incentivos claros de aprovechamiento. Estamos hablando de los residuos domésticos, que son los que más preocupa a la gente. Entonces, en estos residuos domésticos podemos encontrar la circularidad dividiendo este factor U, que es la entrada de residuos domésticos a sistemas de valorización, y a eso le quitamos los residuos importados, que también los hay, más los exportados, y nos da entonces un factor U que se divide por el total de producción
y nos dice qué porcentaje es circular. Y entonces tenemos acá que Holanda es el que más circularidad tiene en sus residuos, del orden del 29%, mientras que en otros países europeos estamos hablando del orden del 20%. En nuestros países este factor podrá ser un 3 o un 4%. Bueno, entonces, ¿cómo hay que enfocar los nuevos productos pensando en la circularidad? Capacidad de reciclar desde la fabricación. O sea, la misma fabricación debe incluir que no haya obstáculos a reciclar. Toda una filosofía de fabricación. La utilización de fuentes regenerativas, o sea, que no sean disipativas, que no se pierdan. Los productos con mayor vida útil para que haya menos ciclos rápidos y quitar de las formulaciones en lo posible lo tóxico, porque cuando hay toxicidad en las formulaciones se dificulta utilizar estos materiales en las cadenas que siguen, porque la gente va a eliminar estas posibilidades porque hay materiales tóxicos allí. Entonces, es toda una visión de cómo se trabaja. Entonces, si vamos hacia la economía circular, hay como una serie de cosas para pensar. Entonces, veamos como 3 titulares. Sobre los desechos en general, tener una jerarquía de manejo de los residuos, tener una jerarquía, tener planes, o sea, planeación, y tener programas de minimización de residuos y establecer objetivos de utilización, reciclaje. Tener objetivos. Por ejemplo, Europa dice, en el 2025 el 55% va a tener recolección separada, donde se separen papel, metales, plásticos y vidrio. Y en el 2030 el 60%. Y en el 2035 el 65%. Son objetivos. Entonces, cuando los países ponen objetivos, va lográndose lo que queremos. Eso sobre los desechos en general. Sobre los empaques, algo que tiene mucho que ver con nosotros, con la industria del plástico. La tendencia es a que los productores sean responsables del ciclo. O sea, que no se puedan botar los empaques, sino que los productores sean responsables de la forma de introducir los empaques a la cadena. Utilizar materiales reciclados bastante en los mismos empaques. Y también se habla de que haya materiales biodegradables utilizando plásticos de producción biológica. Eso es un tema en desarrollo. No es tampoco tan claro porque cuando un producto se biodegrada no se convierte en cero, se convierte en otros elementos que van también al ambiente. Entonces también hay que pensar en eso. Y hay que tener objetivos de reciclaje de residuos, de envases. Por ejemplo, en el 2025 el 65%, en el 2030 el 70%. Son objetivos europeos. Y la tercera categoría es el vertimiento de residuos, los rellenos sanitarios, el mar. Restringir el vertido de residuos que sean recogidos, separados y no llevarlos al sistema de relleno, sino a una cadena de retroalimentación. Y esto especialmente para el tema de bioresiduos sin tratar, que son los que más contaminan en los rellenos sanitarios. Y hay que reducir la cantidad de rellenos, de material llevado a rellenos sanitarios, a que sea menos del 10% de la cantidad total. Entonces nos quedaríamos en 30% reciclaje, 30% orgánico, 30% waste to energy. Sería como la receta y 10% a los rellenos sanitarios finales. Bueno, entonces ahí están las acciones. Entonces, después de muchos estudios y experiencias, se ha visto que llevar a rellenos sanitarios no es la forma deseable. Y es lo que está haciendo Latinoamérica todavía. No es la forma deseable. Todavía seguimos planeando los rellenos sanitarios para el futuro. Entonces no tenemos la jerarquía clara. Y la jerarquía clara está aquí en este diagrama, que es un diagrama jerárquico. En teoría, ojalá no haya residuos, reduzcamos al máximo. Pero no es factible. Ya ustedes vieron cómo los países desarrollados son los que más residuos tienen por habitante. De manera que no podemos decir que por aquí se resolvió el problema. Hay que aprovechar toda la pirámide. Entonces, en nuestro medio todavía hay gente que arroja basura a las corrientes de agua.
Eso es inaceptable totalmente, pero se sigue haciendo. Tampoco es aceptable arrojar las basuras a cielo abierto, pero se sigue haciendo. Y, y es un poco más aceptable un relleno sanitario, pero ya no es tan aceptable que no tenga planta de tratamiento de aguas o de gases. Si es más aceptable un relleno sanitario con planta de control de aguas y con quema de gases. Y ojalá aprovechamiento de esos gases para generar energía. Entonces, todas las opciones de relleno sanitario. Está en la base de la pirámide. Queremos trabajar por aquí en la parte alta. Aprovechamiento térmico de los residuos está en toda la mitad. Esta es la parte orgánica, compostaje aeróbico. Esta es la parte de reciclaje. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, reciclaje y reducción, 33%, orgánico 33%, este 33%, y nada más 10% aquí abajo. Es la forma jerárquica de trabajar. Y el mundo lo hace así, cuando está avanzado, como ya vimos. Pero aquí está Latinoamérica, aquí está Latinoamérica, aquí está Argentina, aquí está Colombia. Muy bajo reciclaje, mucho relleno sanitario, nada de aprovechamiento térmico. Y aquí está el mundo desarrollado, como ya vimos. Reciclaje que incluye la parte orgánica, es esta parte verdecita, y la parte de aprovechamiento térmico es esta parte roja. Y a medida que se va volviendo subdesarrollado, empieza a aparecer relleno sanitario. Es este. Entonces tenemos que trabajar en esta zona, ojalá. Bueno, es la estrategia. Y esto se ve, por ejemplo, en China. China en el 2001 no tenía mucho aprovechamiento térmico. Tenía 36 plantas y tenía pocas toneladas por día llevadas a estos sistemas. Miles de toneladas por día. Aquí está 20.000. Aquí estaría del orden de 5.000 en el 2001. Hoy en día China tiene 188 plantas de aprovechamiento térmico y tiene casi 200.000 toneladas diarias de residuos llevadas a las plantas de aprovechamiento térmico. Y mire cómo va creciendo esto. Mire cómo va creciendo. En el 2017, 254 y 230.000. Y China se convierte en el país del estado del arte. Todo el mundo mira a China. Entonces los chinos, ¿cómo pasaron en 20 años de no tener nada a estar acá? Le pusieron énfasis a eso, se dieron cuenta que era importante. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, esto es costoso, porque hay que gastar plata para tener una planta de aprovechamiento térmico. En el mundo desarrollado, estas plantas cuestan a $880 por cada tonelada anual tratada. Eso cuesta eso. Y los punticos acá son las dispersiones de esta línea que es 880. Y se ve que mientras más grande sea la planta, más bajito es este valor y más se parece a menos de 880. En cambio, para plantas pequeñas, podemos tener valores hasta el orden de 1800. Pero China no se metió en ese cuento. China se metió en el cuento del desarrollo propio de la tecnología. Y en China el valor es de $230 por tonelada contra 880. Yo hice un análisis que ahora les voy a presentar proponiendo que Colombia se mete en este cuento y mi proyección da que Colombia puede estar del orden de $360 por tonelada y podemos decir, ¿por qué no traen todo de China? Pues para crear empleo también en Colombia y para ir haciendo el camino que hizo China, que es empezar a ir creciendo. Bueno, entonces, una planta de estas, aquí hay un ejemplo de una planta japonesa que tiene una planta de aprovechamiento de residuos térmicos. Tiene una sala grande donde se meten los residuos con aire negativo para que no salgan olores al ambiente. Esos residuos, por medio de unos sistemas de movimiento, se meten a unas tolvas y entran a una parrilla especial que se fabrican en el mundo y que se pueden desarrollar en nuestros países también estas parrillas. Y aquí, trabajando con aires secundarios y primarios, se quema el residuo y se lleva a unas calderas de aprovechamiento donde se produce vapor
con el vapor se produce energía eléctrica y tenemos que tener un tratamiento de estos residuos, que empieza por aprovechar su energía con un economizador. Ojalá tengamos posibilidad de que la parte de vapor se utilice no solamente para producir energía eléctrica, sino para procesos industriales, que eso se puede, con lo cual es muy bueno el aprovechamiento. Entonces, después de que salen los gases calientes, hay que enfriarlos con sistemas de economizadores para reinyectar aquí en la caldera, para calentar agua, y ya viene el tratamiento, un equipo de talegas para quitarle el polvo, se inyecta carbón activado acá para eliminar cloruros y otras sustancias. Luego viene un sistema de eliminación de azufre, un sistema catalítico, y también se eliminan, si es el caso, óxidos de nitrógeno, y luego va, y también en algunos casos, dioxinas, en caso de que estemos trabajando con plásticos ricos en cloro, y esto va hacia una chimenea. Toda esta tecnología es muy conocida ya, muy desarrollada, y estas plantas son muy poco contaminantes. Y las residuos, las cenizas que se producen acá, en las distintas partes, aquí hay cenizas y aquí también, hay que llevarlas a sistemas de aprovechamiento, y si no están desarrollados, pues habrá que llevarlas a rellenos sanitarios, y ahí es donde llevaríamos un 10% más o menos de los residuos. Bueno, entonces, acá les voy a presentar un estudio que hice yo en Colombia, preconceptual, para proyectar esto en Colombia, para entender los costos que tendríamos, y estoy proyectando 500 toneladas diarias de residuos. La ciudad mía, Medellín, es una ciudad que tiene 3.000 toneladas diarias. O sea que si fuéramos a hacer esto en Medellín, 500, estaríamos procesando más o menos, si somos 3.000, la sexta parte de nuestros residuos en una planta de esta. Bueno, acordémonos que estamos hablando de que más o menos una tercera parte de los residuos van a estas plantas. O sea que si en Medellín se aplica esta filosofía, Medellín tendría que tener una planta más o menos de unas 1.000 toneladas diarias de residuos llevados a un sistema de aprovechamiento térmico. Los residuos tienen unas propiedades que son muy importantes para poder entender su aprovechamiento, y podemos tener residuos como se generan. Estamos hablando de residuos municipales. Podemos tener residuos como se generan y residuos separados. ¿Cómo así? Como se generan es como están a las puertas de las casas, y separados tienen que ver con que le podemos mover para un lado los plásticos, el papel, la madera, los plásticos, el vidrio, y eso llevarlo a sistemas de aprovechamiento. Entonces yo aquí supuse una cierta separación, que la tengo acá, una separación que está en esta categoría separado, que sería quitar el 75% de los orgánicos para llevarlos a aprovechamientos orgánicos, el 50% del papel, el 20% de los plásticos. Mire que no puse muy alto el aprovechamiento de los plásticos, porque en nuestro medio están muy mezclados los plásticos, muy difíciles de separar. El 55% del vidrio, el 60% del cartón y el 50% de los metales en los residuos. Esto me da que queda un aprovechamiento de un 45%, que se parece a esa meta de aprovechamiento de residuos que estamos hablando, que sería una parte orgánica y una parte de reciclaje. Eso quisiera yo que fuera el 60%, pero aquí lo tengo al 45%. Y obviamente va a haber una rebaja en la humedad al hacer eso, porque los desechos orgánicos son los más húmedos. Entonces aquí están las características. Como se genera, tiene 45% de humedad, muy rico en material orgánico, carbón, que también tiene hidrógeno y tiene oxígeno, porque son residuos orgánicos tipo celulosa. Tiene cenizas también 13%, hay un poder calorífico alto y bajo. Ese poder calorífico en base húmeda es este poder calorífico, y si yo separo, se me aumenta el poder calorífico, se me aumentan las cenizas también, porque le estoy quitando humedad y orgánicos, y quedo con un material que es el que llevaría a la planta de Waste to Energy en mi análisis. Bueno, entonces aquí está la forma en que yo puedo separar, porque yo puedo tener muy buena separación de orgánicos, que es la parte más difícil, creo yo, o baja separación de orgánicos.
Entonces, si no separo casi orgánicos, estaría aquí en 0, y si separo mucho, estaría del orden del 70%. Y con esto yo soy capaz de ver las humedades con que quedo, que la humedad me va a dificultar el aprovechamiento térmico. Entonces yo empiezo con un 45%, pero si le quito orgánicos, se me va disminuyendo la humedad hasta llegar más o menos al 30%, que ya veremos adelante, permite aprovechar directamente estos materiales en un sistema Waste to Energy. Y tengo también como elemento el poder calorífico inferior del desecho en kilocalorías por kilogramo, y entonces ya voy a tener que se aumente el poder calórico del desecho. Bueno, el porcentaje de orgánicos separado lo tengo aquí graficado contra la necesidad de echarle combustible auxiliar a esa planta de aprovechamiento. Aquí tengo dos combustibles auxiliares, carbón o gas natural. Argentina es muy rico en gas natural. No es tan rico en carbón. Colombia es muy rico en carbón. Entonces, si yo separo bastante los orgánicos, no necesito aprovechar los residuos térmicos con carbón ni con gas natural. No necesita nada. Pero si tengo mucho material orgánico, sí tengo que echar gas natural o carbón. O reciclar energía, que es la misma cosa. Porque la energía hay que calentarla por algún lado. Bueno. Entonces, tengo aquí también el precio al cual tendría que vender la electricidad generada en esa planta para que sea la planta sostenible económicamente. Y tengo aquí dos versiones. Una versión conservadora, que es costosa, y una versión favorable, que me daría que puedo vender la energía eléctrica más barata. Y aquí están pues los parámetros para saber cuál es la versión favorable o no. No interesa mucho. Lo que les quiero mostrar es que yo puedo vender el kilovatio a valores muy comerciales, del orden de 5 centavos el kilovatio, si separo orgánicos y la llevo a una planta Waste to Energy, y en condiciones desfavorables lo tengo que vender del orden de 10 a 12 centavos de dólar el kilovatio. Si lo hago con residuos mezclados, voy a tener que vender la electricidad del orden de 15 centavos, del orden de 10 centavos. Bueno, otro aspecto a mirar es, bueno, es en pesos colombianos, no interesa para ustedes, y la potencia instalada que tiene esta planta de 500 toneladas por día. Estamos hablando de una planta que es capaz de generar del orden de 20 megavatios de energía eléctrica, del orden de 20 megavatios. Bueno, entonces aquí está mi punto de trabajo colombiano y aquí está el punto de trabajo internacional, y estos son mis valores de costo estimado por tonelada tratada anual, según el porcentaje de elementos separados que tengo. Entonces yo puedo tener 300 más o menos dólares por tonelada y de pronto 400 si le meto todo eso material orgánico sin separación. Bueno, entonces ahora metámonos ya más directamente en el tema de los plásticos. Entonces aquí están los plásticos, este es un tema muy conocido por ustedes, no me voy a detener mucho en eso, pero por cultura mía, por cultura de otras personas que vean estas presentaciones, pues yo tengo que hacer esta caracterización de los plásticos y entenderlos como categorías. Y aquí están pues los principales plásticos, su símbolo pensando en el reciclaje, son 7 categorías. Y aquí está la que más se recicla, por ejemplo, en Colombia, que es el PET, que se utiliza mucho para botellas de bebidas. Y aquí en Colombia estamos reciclando bastante PET. Y tenemos la planta de ENCA de Colombia, es una planta de producción de nylon en otro circuito por aparte, pero es una planta muy fuerte en producción de PET. Esta empresa está pensando, ayer estaba hablando con ellos, en la posibilidad de montar una planta de recuperación térmica de plásticos, aprovechando su afinidad con los plásticos. Podría ser interesante para ellos, y ellos consumen vapor, entonces sería una planta probablemente muy rentable. Bueno, el polietileno de alta densidad es el segundo plástico pues más reciclado de todos. PVC también, el PVC tiene un problemita y es la presencia de cloro, y esto hace que haya necesidad de cuidar. Al calcinar el PVC en una parrilla, se van a producir dioxinas y furanos y hay que poner planta de tratamiento para esto.
El polietileno de baja densidad tiene mucho que ver con las bolsas, el polipropileno con los envases de alimentos, con muebles, el poliestireno mucho con bandejas para comidas rápidas, cartones para huevos. Es un producto poco reciclado en nuestro medio, muy poco. Y los otros son una gran cantidad de materiales, más que todo son termoendurecibles, laminado multicapas, está el policarbonato, está el teflón, la baquelita, la fibra de vidrio reforzada, etcétera, etcétera. Aquí hay una gran cantidad y estas cosas son muy difíciles de separar y de reciclar, muy difíciles. Bueno, entonces los termoplásticos o plásticos termofundibles son estos que se ablandan al calentar y uno los puede moldear fácilmente. Esto les da características de fácil utilización en hacer pellets y otros materiales para reciclaje. Y los termoestables o termoendurecibles, estos se moldean al calentarlos, pero ya quedan así con esa forma. Entonces estos son difíciles de recuperar en procesos. Entonces eso hace que los termoplásticos sean más reciclables y los termoestables menos. El problema de los termoplásticos es que están muy mezclados, entonces ahí se dificulta el reciclaje. Entonces ahí encontramos lo que llaman la fuente de plásticos no reciclables, que es NRP. Ahí está toda la larga lista de cosas que entran en esta categoría. Envasado de alimentos, película multicapa, empaque de productos farmacéuticos y cosmética, medicamentos, tabletas, cosméticos, artículos eléctricos, electrónicos, fusibles, cajas, almacenamiento de alimentos, servicios de alimentación, poliestireno, embalaje de mercancías, la industria automotriz, la parte civil, los enseres domésticos, los electrodomésticos, los materiales para baños. Todo este paquete gigantesco tiende a llegar mezclado o muy difícil de introducir en la corriente. Y mire, separar plásticos aquí. Se puede. Hay plantas de sorteo y de separación, pero son muy sofisticadas, costosas y difícilmente dan los productos que queremos de una vez. Luego hay que seguir con procesos adicionales. Entonces, esto hace que no sea tan fácil el reciclaje de los plásticos. Entonces, la economía circular para los plásticos la discutió esta entidad que es la American Chemistry Council en una conferencia donde yo estuve. Una conferencia donde se mostró allí con la participación de todas estas compañías que son las que hacen parte de este consejo de la industria química americana. En esta conferencia en donde yo estuve, que fue en Nueva York, unos principios para que la industria plástica maneje bien su tema de residuos. Entonces, primero, es inaceptable descargar basura plástica al ambiente. Es un principio. No aceptamos ese principio como industria plástica. No aceptamos eso. Entonces hay que luchar contra eso. Los plásticos, otro principio, son muy benéficos porque contienen energía y esa energía se puede utilizar. Y los plásticos ayudan a eliminar los gases de efecto invernadero con su buena utilización. Y hay demasiadas innovaciones para mejorar el ambiente con los plásticos, en temas de evitar daños de alimentos, de mejorar atención médica, de calidad de vida. Entonces, si la industria plástica, por un descuido industrial, permite que los residuos plásticos vayan al mar y se conviertan en microesferas o vayan a los ríos o vayan a los botaderos, entonces la gente se vuelve enemiga de la industria plástica y todos estos beneficios clarísimos, clarísimos, se pierden. Entonces, mucho cuidado con eso, hay que decir. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Primero, entendamos cómo es el tema de que hay menos gases de efecto invernadero cuando utilizamos los plásticos. Por ejemplo, miremos en el empaque. Un estudio hecho con empaque de acero muestra que hay mayor emisión de gases de efecto invernadero que con cierto tipo de empaques plásticos. Entonces, como el empaque es tan importante, el empaque plástico no hay que mirarlo negativamente, sino que hay que mirarlo
como un empaque que hay que volverlo a meter a la cadena, no como algo negativo. Entonces, la idea es que en este momento de la parte plástica, 70% va relleno, 14% a reciclaje y 16% a aprovechamiento de energía. Entonces recuerden, queremos que el reciclaje sea del orden del 30%, aprovechamiento de energía del orden del 30% y orgánico del orden del 30%. Aquí no se puede con los plásticos. Entonces los plásticos tienen que tirarse a reciclaje por ahí un 45% y más o menos un 55% iría a aprovechamiento térmico y no queremos que vaya nada a relleno sanitario. No queremos que vaya nada. Y históricamente, según estudios hechos por la Universidad City College of New York, los plásticos están contribuyendo a un desacople entre la generación de residuos y el crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico va en esta dirección y la generación de residuos iba en esta dirección y estaban acoplados. Pero a partir del año 90 más o menos empezaron a desacoplar, empezaron a separarse la generación de residuos de la economía creciendo. Y esto, según la investigación hecha por el City College of New York, que está publicada, se debe a la presencia de los plásticos en el uso, porque por medio del manejo sabio de los plásticos se desacoplan las economías. Y en vez de que los plásticos sean contribuyentes a que haya más residuos, son contribuyentes a que haya menos residuos por este desacople. Entonces es importante entender estas cosas. Bueno, ahora, la economía circular desde el punto de vista de la ACC tiene unos objetivos. Entonces ellos dicen, bueno, el 100% de los envases de plástico los vamos o a reutilizar, o a reciclar, o a recuperar. Y el 100% de los envases plásticos van a ser reciclables o recuperables en el 2030. Y el 100% de las empresas que hacen parte de esta organización tienen que montar un sistema que se llama Operation Clean Sheet Blue, que es un proceso para evitar que vaya plástico a los mares. Ellos tienen toda su metodología que está publicada y que yo creo que ustedes seguramente conocen de sus industrias. Bueno, pero no cesan las malas noticias, porque miren las noticias. El reciclaje está bajo asiego, bajo ataque. ¿Por qué? Porque dice Vietnam, no acepto plásticos ya. Dice China, no acepto plásticos. China para de reciclar. Entonces se encartan todos estos países con el plástico que lo están enviando por allá. ¿Y qué alternativa hay? Pues tratar de mejorar la cadena, pero también está el sistema de aprovechamiento térmico como forma de defenderse con esto. Entonces, para que se llegue a la meta, hay que tener las rutas claras, envases nuevos, nuevos modelos comerciales circulares y educar a los consumidores e incrementar procesos de infraestructura que puedan hacer todas estas cosas. Y lógicamente hay que desarrollar una tecnología disruptiva. Entonces aquí vemos la economía circular entendiéndola un poquitico, Entonces, para entenderla un poquitico, tenemos que yo tengo la economía de la fabricación plástica y tengo un hueco acá. Ese hueco es lo que va para rellenos sanitarios y lo que no permite hacer que dé la vuelta a todo esto. O sea, tenemos producción de plásticos, primaria, fabricación, secundaria, utilización en la práctica, uso posterior y colección. Esta es la parte circular de la economía, pero nos interrumpió. Entonces vamos para rellenos sanitarios y completamos la cadena con aprovechamiento térmico. Entonces ahora vamos a cerrar la cadena. Entonces, ¿cómo cerramos la cadena? Tenemos que poner algo aquí que sea productivo y eso es lo que llamamos nosotros el reciclaje químico. Y así evitamos que vayan al mar, a los rellenos, a los suelos, estas cosas grises. Entonces, ¿qué tipo de cosas se hacen? Aquí está la listica de cosas que se hacen. Está
hacer aprovechamiento convirtiendo los plásticos a combustibles que se pueden utilizar en el transporte. Fabricación de productos especializados como ceras y lubricantes. Fabricación de otros productos químicos. Fabricación de elementos estructurales y de construcción. Y mejor aprovechamiento térmico. Entonces, todo eso hace que se nos llene esta cadenita acá. Que nos llene totalmente. Entonces, ese es el desafío que tenemos para nuestro sector industrial. Y el poder calorífico es un gran aporte del plástico, porque el plástico tiene, en los plásticos no reciclados tenemos del orden de 16.000 BTU por libra, y el crudo tiene el orden de 18.000, el gas natural tiene el orden de 21.000, la madera tiene el orden de 6.000 y el carbón tiene el orden de 10.000 BTU por libra, y el plástico tiene 15.000. Entonces, no podemos botar los plásticos a un relleno sanitario sabiendo que tienen 15.000 BTU por libra. No es lógico eso, hay que aprovechar ese residuo. Entonces, ¿qué más cosas hay que hacer? Otras rutas nuevas. Por ejemplo, convertir los plásticos a químicos. Y esta ruta de convertir los plásticos a químicos se puede hacer, pero obviamente necesita una alimentación que no sea demasiado mezclada porque se complican mucho esas plantas. Entonces, eso todo va con sistemas de separación. Y aquí hay ejemplos de distintos anuncios, de formas de trabajar plásticos para convertir a combustibles. Aquí hay varios. Y este artículo, con autorización del profesor Castaldi de la Universidad de Nueva York, les voy a mostrar algunos hechos que él presenta en una conferencia en la cual yo estuve en Creta, que fue la conferencia de Heraclión. Esta conferencia, él habló de cómo era la solución para manejar los desechos plásticos que él proponía en Estados Unidos. Y él hizo como un resumen de la situación que había. Entonces, lo primero que él dice es, el contenido de los plásticos en los residuos está aumentando, en los residuos que van a los vertederos y en los residuos en general. Pero hay un desacople, hay menos producción por habitante de residuos, menos crecimiento en esto que el crecimiento en la economía, que es lo que yo les llamo el desacople, o sea que los plásticos son favorables. Y la conversión térmica es una clara forma de lograr cero residuos a los vertederos, lo cual no es posible solamente transformando los plásticos en productos, no da, hay que tomar una parte, y él dice, por lo menos el 15% va a ir a generación residual en el tema de los plásticos, por lo menos. Bueno, y él dice, bueno, para mirar la economía circular, las comunidades, por más ideales que sean, no van a lograr el 100% de reciclaje. Con una comunidad absolutamente educada, culta, con sistemas de separación perfecto y una estructura industrial paralela al lado, se puede llegar al 85%, pero esto es demasiado ideal. Ya vimos el caso de Holanda como país, que está llegando al 50%. Entonces, dando los crecientes beneficios de los plásticos y las limitaciones que se tienen para mandarlos a otros lugares, entonces va a haber una presión sobre los vertederos que van a recibir más plásticos. Entonces, ahí el sistema de aprovechamiento energético es una solución para esto y no hay problemas con emisiones y eso está claramente demostrado. Y estas tecnologías hay que complementarlas con otras, con tecnologías de conversión de residuos plásticos a combustibles, que son procesos cada vez más desarrollados, con la utilización de plásticos para gasificar y producir unas sustancias gaseosas útiles, y también la utilización de los residuos plásticos en algunos productos como el asfalto y el hormigón. Mezclando todo esto se pueden lograr los objetivos que considera el profesor Castaldi. Entonces, veamos las diferencias que hay entre incinerar, que es una palabra que tiene mala fama, y aprovechamiento térmico, que debe tener buena fama. Entonces, incinerar y aprovechamiento térmico, ambos destruyen térmicamente el material de desecho. Pero el aprovechamiento está pensado para producir electricidad y vapor que sea útil en procesos o en ciudades. Pero en incineración no está pensado para eso, no está pensado.
Y una instalación de aprovechamiento térmico produce más o menos 650 kilovatios hora de electricidad por tonelada de residuos y puede producir 600 kilovatios hora de vapor por tonelada de residuos que ya pueden utilizar. Tanto la incineración como el aprovechamiento térmico trabajan quemando con aire los residuos bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo y turbulencia, que se llaman las 3T. Las temperaturas en esas cámaras deben estar por encima de 850 grados. El tiempo de residencia en esas cámaras debe ser del orden de 2 segundos y naturalmente tiene que haber alta turbulencia. Y entonces ahí están las facilidades. Y aquí hay una de ellas en una ciudad gringa en la isla de Long Island, cerca de Nueva York, que se llama Westbury. Hay una planta de Covanta y es lo que quiero mostrar aquí en esta planta, que está en este punto rojito, en medio de la ciudad. Que aquí hay como unos bosques, pero la ciudad es esta. No es rechazada por la ciudad. Lleva 30 años de trabajo allí y se la considera vital para la gestión sostenible de los residuos en esta región. Y se puede decir, ¿se perdió el valor de estas propiedades por aquí en la cercanía? No, señor. En esta zona las propiedades valen del orden de 295 dólares por el metro cuadrado, y en Nueva York 267, o sea que no se ha perdido la propiedad. No es verdad que se desvaloricen las propiedades por tener estas plantas cercanas a las ciudades. Y esta universidad de Nueva York viene trabajando durante muchos años en todos estos temas. Yo soy muy conocedor del profesor Castaldi, heredé mucho de sus ideas. Personal que trabaja conmigo se fue a entrenar en su universidad. Y este es como el resumen que él saca de todo esto. Él dice, siempre va a haber generación de desechos como parte de la actividad humana. Cero desechos no se logra. Entonces hay que tener compatibilidad entre la idea de cero desechos y la práctica. Y la combustión es una forma de aproximarse a esto. Y los sistemas estos están muy exigidos ambientalmente, pero logran cumplir. Y hay métodos novedosos que se pueden desarrollar para aprovechar los residuos plásticos. Hay que trabajar en eso y hay que divulgar información verdadera y no falsa en los medios. Y esto es tarea de nuestras industrias. Bueno, ahora veamos un poquitico, para cerrar la charlita, veamos un poquitico cómo es la utilización de los desechos novedosa. Entonces, una idea es, por ejemplo, utilizar pellets de plástico en asfalto. Esto ya se está haciendo con neumáticos de automóvil, que los neumáticos tienen cierto parecido a los plásticos, el caucho, pero es distinto. Y que se puede trabajar hasta un 18%. Y si esto se hiciera, la sola utilización de plásticos en asfaltos podría tragarse 2.9 veces la cantidad de plásticos que se genera como residuo en el mundo. Entonces, esto es una ruta interesante, porque siempre hay necesidad de asfaltos. Y también hay la posibilidad de hacer bitumen de alto valor. Hay estudios sobre esto. No mezclarlo, sino hacer bitumen de una vez. Hay gente estudiando esto. Bueno, para entender la quema de los plásticos y de los residuos sólidos en una planta de aprovechamiento de residuos, miremos la parte ambiental. Aquí hay dos sustancias representativas, que son el SO2 y los óxidos de nitrógeno. Esta línea roja muestra el momento en el cual no se permitía en unas plantas echar materiales plásticos mezclados, sino separados. Pero a partir de esta línea roja se permitió. Eso fue en el año 18. ¿Y qué pasó? ¿Aumentó la contaminación de anhídridos sulfurosos? No aumentó, en la misma familia. ¿Aumentó la contaminación de dióxido de nitrógeno? No aumentó, en la misma familia. O sea, utilizaron plásticos no reciclables como alimentación de estas plantas y aprovechamiento térmico no daña la parte ambiental de estas plantas. Aquí están los datos como datos. Antes y después, note que hay unas pequeñas rebajas. Entonces no hay un efecto negativo. Otros usos, por ejemplo, un uso muy extendido ya, de pronto en Argentina ya lo tienen, es en el coprocesamiento de cementos, como un combustible de coprocesamiento. Aquí está la ruta para eso. Aquí está un manualcito de la India donde está muy explicado todo eso.
Y aquí se pueden aumentar todavía más las cosas si mejoramos la recolección primaria de los residuos plásticos para que sea fácil de involucrarlos en las plantas de cemento. Entonces, con ello se podría llegar a un reemplazo muy completo de ciertos combustibles en las fábricas de cemento. Otra posibilidad es lo que se llama la gasificación. La gasificación de biomasa se utiliza para muchas aplicaciones hoy en día y se está desarrollando cada vez más. Aquí hay una comparación entre la posibilidad de producir metanol en un proceso de gasificación con biomasa, agregándole material plástico y mejora la productividad de la cantidad que se está produciendo de metanol, mejora la eficiencia que se pasa del 33 al 41 y se rebaja la producción de residuos carbonosos, lo que llaman char, que son como unos bitúmenes o cosas negras, rebaja fuertemente cuando se trabaja con plásticos. Entonces es una cosa favorable que también se está investigando. Y la pirólisis es un tema muy ofrecido ya en el mercado, ustedes seguramente lo han visto. En este método de la pirólisis, lo que se hace es someter a calentamiento externo el residuo. Este residuo lo metemos a una cámara, allí se calienta y se sacan tres fracciones. Se saca una fracción gaseosa que tiende a ser útil energéticamente y se puede aprovechar para calentar esta misma planta. Se produce una fracción líquida que se purifica y es un combustible tipo querosene, y se produce una fracción sólida que es un material también aprovechable, pero que es más complejo de manejar, pero también se puede aprovechar. Entonces aquí tenemos los resultados, por ejemplo, de cómo es las emisiones de óxido de nitrógeno, y se ve que son muy semejantes, trabajando con querosene o con el querosene utilizado, obtenido acá. Y se puede ver también que estamos hablando de propiedades muy semejantes. Entonces esto es perfectamente factible. Ahora, mientras más mugroso sea el residuo que le está metiendo a una planta de estas, pues más va a ser la cantidad no deseable que sale en los residuos de la base, en los residuos tipo carbonosos que eso produce. Bueno, y voy a rematar con unas consideraciones económicas de los beneficios, y un beneficio importante es la generación de empleo. En vez de botar residuos a un relleno sanitario, lo llevamos a un sistema de separación y de aprovechamiento térmico, pues vamos a tener empleo y riqueza también por ese lado. Obviamente eso hay que financiarlo, así como hay que financiar los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios nadie los cuestiona en términos económicos, pero eso no produce nada. En cambio, esto produce vapor, produce energía eléctrica, hay que financiarlo también, pero produce empleo. Y se ayuda a eliminar gases de efecto invernadero. Los rellenos sanitarios son productores grandes de gases de efecto invernadero. Se contribuye a eliminar la contaminación del agua y del aire, y se elimina el uso de tierra valiosa para fines tontos, como es acumular, digamos, inventarios o digamos, tóxicos en el futuro. Y pasivos ambientales llamamos eso. Y aprovechamos las tierras para fines públicos y no para perderlas. En cambio, evitamos también costos de lixiviados y tratamiento de biogás. Le agregamos a la investigación y al desarrollo de nuestros países, desarrollando metodologías como han hecho en China, y la propiedad intelectual que generemos la podemos utilizar para ciudades de todo el mundo. Nos evitamos costos de transporte a vertederos lejanos. Por ejemplo, la ciudad de Medellín en este momento está recibiendo los derechos de la ciudad de Bucaramanga, que queda a más de 200 kilómetros de Medellín, porque prohibieron el relleno sanitario en Bucaramanga. Y la energía eléctrica disponible es estable, es firme y permite equilibrar los problemas de clima que vienen en el futuro, y podemos aprovechar esta energía eléctrica para desarrollar la agricultura industrial y la tecnología en sitios cercanos a las plantas que hagamos. Y las cenizas también se pueden aprovechar, hay mucho desarrollo en ese sentido. Bueno, esa es la charla. Entonces voy a dejar de compartir.
y con mucho gusto estoy a la disposición de cualquier pregunta que tengan. No sé cómo les pareció, espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Enrique. La verdad que muy interesante. Vamos a tomarte, habíamos asignado 1 hora y media, vamos a tomarte los últimos 14 minutos para algunas preguntas. Yo no sé, Andrés, si vos tenés una, yo tengo acá una de Mariano de Coplas, que quizás le podemos Yo no. abrir el micrófono y la pueda hacer en forma directa. Dame un segundo, por favor. Ahí no sé si me escuchan. Perfectamente, ¿Se Mariano. escucha? Ahí está. Bueno, gracias por la palabra. Bueno, un saludo para todos. Enrique, muy buena la presentación. Muchas gracias. Mi pregunta fundamental, bueno, yo creo que vos lo abordaste un poco el tema, pero te quiero compartir mi posición y me gustaría ver si podés desarrollar un poco más sobre este punto. Vos mencionas que, bueno, por supuesto, todo el plástico es reaprovechable y debería ser reaprovechado. Pero en términos de las métricas que estableces, decís que el 45% debería ser reciclado y el 55% debería ser destinado a un proceso de waste to energy. Bueno, Está claro que eso no es una métrica oficial, pues, es una idea que digo yo práctica para nuestros países, pero dale. sí, la pregunta es si no es muy bajo la posibilidad de reciclaje, porque convengamos que la conversión del plástico o de cualquier recurso, pero en particular del plástico en energía, es una forma de downcycling. Y siendo que hay tantas tecnologías cada vez más y cada vez más extendidas en la posibilidad de reciclaje, no solamente el reciclaje mecánico, sino todo lo que es el reciclaje químico, el reciclado avanzado, todas estas nuevas cuestiones que estamos viendo, si no se podría pensar en métricas un poco más ambiciosas para el reciclado, más en principio superiores a la conversión energética, pero incluso pensando en un 60-70%. De acuerdo. Y tenemos que convocar entonces al desarrollo tecnológico, porque estas rutas, para que sean prácticas, necesitan desarrollo tecnológico. Uno quisiera imaginarse algo muy sencillo, quisiera imaginarse una cultura muy alta y una habilidad grande para separar muy bien todo y llevarlo muy puro a los lugares donde se puede aprovechar para facilitar todo y tener como una especie de organización en las ciudades muy bien concebidas para que haya rutas perfectas y el sector industrial muy comprometido con todo esto. Y eso se está intentando en todas partes. Pero en la práctica todavía nos quedamos cortos. Entonces, como en nuestro medio estamos del orden del 15%, entonces yo digo, es ambicioso para nuestro medio llegar al 45%, pero obviamente ojalá pudiéramos llegar al 85% que señala el profesor Castaldi como un punto súper deseable. Y entonces ahí, de nuevo, convoco como persona que da charlas a la creatividad innovadora, a la investigación y el desarrollo que permita localmente desarrollar los procesos para hacerlos atractivos. Todos estos procesos que estamos mencionando, por ejemplo, la separación, esas plantas de separación, de sorting, son muy costosas y son muy complejas de operar, involucran equipos sofisticados. Entonces, si nosotros no hacemos desarrollos propios de esas cosas, sale muy costoso todo esto y da como resultado unos productos que si no tenemos habilidad y aprovechamiento, porque tenemos las tecnologías correctas, también nos quedamos sin aprovechar bien eso. Una experiencia en Medellín fue la primera de todas. O sea, Medellín tiraba los residuos al río. Eso hacía Medellín en la época en que yo estaba joven. Los camiones de basura iban a la orilla del río y tiraban los desechos ahí. Obviamente esto es inaceptable y se dijo, no puede ser aceptable esto. Entonces el municipio destinó un terreno muy central para empezar a echar los residuos allí
sin ningún tipo de tratamiento y se forma una montaña de basuras. Cuando esa montaña de basuras fue tan horrible que apareció en el National Geographic con todos los recicladores viviendo en medio de la basura, se horrorizó la ciudad y dijo, no, no, esto no puede seguirse haciendo. Entonces dijeron, vamos a meterle la mejor tecnología. Y fueron a España y trajeron una planta mecánica para separar bien los residuos y producir materiales útiles al máximo posible y compost. ¿Qué pasó con eso? No fueron capaces de operar esa planta. Esa planta que costó 50 millones de dólares se volvió un enredo legal porque el municipio reclamó porque esa planta no cumplía las especificaciones. Y en la práctica esa planta la cerraron y no funcionó. Entonces hay que tener tecnología también de operación, porque si uno no sabe operar las cosas, entonces dice que no operan y se enreda totalmente. O sea, el subdesarrollo es muy miedoso, el subdesarrollo es muy peligroso, porque no me refiero a Argentina, me refiero a Colombia, porque uno se enreda con las cosas y cree que las sabe operar y resulta que la operación tiene mucha ingeniería y si no le mete toda la ingeniería a las cosas, tampoco se puede operar bien. Entonces nos enredamos. Entonces hay que desarrollar la tecnología para nuevos procesos, para fabricar localmente las cosas, para que no salgan tan costosas y para operar y aprovechar. Así por esa ruta sí llegaremos al 85% que deseamos todos. Está claro. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias por tu pregunta, muy buena pregunta. No sé si hay alguna pregunta, Andrea, adicional. No, yo por el momento no tengo ni tampoco veo manos levantadas. Yo le voy a hacer una pregunta, Enrique. Cuando vos contaste que los costos, tomaste los average de, de- de tratamiento por tonelada de residuo, hablaste que en Europa era del orden, si no recuerdo mal, de $880. China caía estrepitosamente a $230. Que obviamente, bueno, estos son promedios, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia o por qué la gran diferencia entre una y otra? Porque, o sea, ambos cumplen con las mismas condiciones digamos, de funcionamiento y de emisiones o de tratamiento de control de emisiones al aire, son perfectamente idénticas. ¿Cuál es la razón de esa gran diferencia? Bueno, para darte una idea de la razón, te cuento lo siguiente. La semana pasada estuve en los talleres del tren metropolitano de Medellín, que es un modelo de tren metropolitano, muy bonito eso allá. Ellos ya fabrican en sus propios talleres los vagones, después de un proceso de desarrollo tecnológico. Obviamente hay elementos que no los fabrican allí, que hay que traerlos de otras partes, pero el valor de fabricación de un vagón hecho localmente es del orden de... Ellos lo están haciendo en este momento recuperando los trenes que ya vencieron la vida útil, o sea, a los 25 años o 360 millones de kilómetros ya no tiene vida útil el vagón, hay que botarlo. Aquí no lo botaron, sino que cogieron ese vagón, los buggies, que son elementos muy resistentes y que no hay que botarlos, los utilizaron como base. Y lo otro, todo lo organizaron. Y les sale el valor al 50% de lo que sería reponer un tren de esos localmente. Yo le pregunté al gerente de la empresa que por qué no vendíamos trenes de esos en el mundo, sabiendo que podíamos hacer estos desarrollos y tenemos patentes para eso, porque se han desarrollado muchas tecnologías en eso. Él dice que nos derrotan los temas de exportaciones, de transporte y cosas de esas. Y yo le dije, bueno, y localmente. No, localmente sí, es decir, localmente es para las ciudades de Colombia, claro que sí. Puede que no lleguemos a un ahorro del 50%, pero podemos llegar a ahorros del 40%, del 30%. Entonces, la tecnología local siempre tiene ventajas de mano de obra, de costos, de muchas cosas. Entonces, es el desarrollo tecnológico, que hay que hacerlo. Ahora, eso va por la innovación, no va por la mano de obra barata, va por ser capaces de hacer desarrollos tecnológicos importantes. Y esto se los puedo decir yo por experiencia propia,
porque yo trabajé en una industria química local y nosotros nos convertimos en el primer fabricante del mundo de un producto súper sofisticado, un pigmento súper sofisticado, con pura tecnología. No porque la mano de obra de Colombia era barata, sino por la tecnología que desarrollamos, que era muy ahorradora en la fórmula, una fórmula totalmente novedosa y con procesos muy rápidos. Y eso nos permitió producir a la mitad del precio de los demás y llevarnos al mercado de gente que producía en Europa y competir directamente con China. Entonces, es la tecnología. Entonces, cuando se desarrolla la tecnología, se puede hacer esto. Ahora, no es un modelo cepalino de prohibir las importaciones, sino que es un modelo de desarrollo tecnológico, es distinto. Es el modelo coreano, es el modelo coreano, de invertir en I+D y desarrollar las cosas atreviéndose, como el ejemplo que te estoy poniendo del metro de la ciudad de Medellín. Perfecto, clarísimo. Si comprendí bien, digamos, lo que China ha hecho es un desarrollo tecnológico Exacto. que ha generado una reducción de costos. Y Bien, también ellos tienen un enfrentamiento a los temas, a los permisos y cosas un poco distinto al que tienen en otros países. Es decir, en China, mire la velocidad en la cual hicieron todas estas plantas. En Latinoamérica, vas a probar una planta de esas, se te demoran 10 años las discusiones públicas, los permisos. O sea, si no liberamos la mente culturalmente, entonces no somos capaces de hacer nada. Entonces nos condenamos por legislación a que tiene que ser una planta alemana o austríaca o suiza de alto costo porque las autoridades no van a prohibir el desarrollo local porque lo van a matar a base de regulaciones y a base de exigencias. Van a decir, el que ponga una planta de estas tiene que haber puesto una planta de las mismas en ciudades de más de 3 millones de habitantes y haberlo hecho 5 veces. Entonces ya quedamos muertos ahí. Los chinos no dicen esas cosas, no dicen eso. Ellos se pueden hacer sus plantas y con mucho trabajo universitario respaldando todo el desarrollo. bueno, entraste en un punto que era mi última pregunta y así ya te liberamos y igualmente te agradecemos el tiempo. En el tema de la incineración o del Advanced Waste Incineration, tenés obviamente residuos de incineración y tenés, bueno, como bien lo contaste vos, generación de gases. Sí, señor. En ambos casos entiendo que debe haber un control, un cumplimiento de una normativa asociada a, obviamente, lo que vos estás disponiendo en forma sólida y lo que podés disponer en forma gaseosa. Así es. Estas normativas, ¿no? Y tomando el caso que vos estabas planteando de Colombia, ¿estas normativas en Colombia están desarrolladas? En Colombia están desarrolladas ya y son exigentes. Y ya en Colombia, en teoría, podemos empezar a trabajar estos sistemas. De hecho, están admitidos como sistemas que se estimulan dentro de las leyes de aprovechamiento energético, digamos, innovador. Pero los obstáculos van a estar es por el miedo que las comunidades tienen a estas cosas, la mala imagen y la sensación de que la gente la van a envenenar, de que van a quemar un residuo bueno. La gente va a decir, pero ¿cómo vamos a tomar un residuo que es reciclable, lo vamos a quemar? Eso va en contra de la sostenibilidad. Por eso presenté todos los ejemplos del profesor Castaldi, porque en Estados Unidos tienen la misma discusión exactamente. Y por eso es que Estados Unidos apenas está en el 8% de plantas de estas, cuando en Holanda y en Alemania están en el 35-40%, porque ya superaron ese problema. Y en Japón también lo superaron. Nosotros no lo hemos superado, hay que superar ese problema. Para eso estamos nosotros con estos consejos de Waste to Energy, tratando de divulgar estas ideas, de compartirlas, a ver si vamos creando masa crítica de decisiones. Por ejemplo, en la Ciudad de México iban a hacer una planta y la alcaldesa la cerró. Ya estaba aprobada para suplir la energía eléctrica para el metro y ya había hecho el contrato, todo el sistema y la cerraron. La alcaldesa dijo que no. Ya, se acabó la planta.
Bueno, o sea, ahí hay un tema de licencia social para operar, ¿no? Claramente, por Exactamente, lo que exactamente, lo que estás planteando. exactamente. Perfectamente entendido. Excelente, Enrique, no te tomamos más tiempo. La verdad, después nos vamos a poner en contacto para seguir quizás ir profundizando el tema, pero te agradecemos muchísimo. Ha sido una excelente presentación para nosotros. Obviamente, esperemos que para todos los asistentes también. Y nuevamente agradecerte por haber dedicado esta hora y media a contarnos esta temática que es claramente de interés para la región y bueno, para el mundo, ¿no? Porque como decís vos, los residuos se van a seguir generando y hay que encontrar la solución a ese problema. Así que Bueno, te deseamos lo mejor y ya te despedimos del punto de vista de que te dediques a lo tuyo y te agradecemos nuevamente. bueno, Rolando y compañeros organizadores, de verdad, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Y gracias a todos los que se han sumado a la charla. Nos veremos en la próxima, ¿eh? Chau, chau. Chao.